Hola, ¿cómo están? Vamos a dar continuidad en este video de la serie de Zorras en la Economía y hoy particularmente vamos a profundizar un poquito más en el tema presupuesto. Un video anterior llamado Planificación, que está en este canal, veíamos cómo se formaba un presupuesto, qué cuestiones eran importantes tener, básicamente dos grandes ítems que eran ingresos y egresos, y luego dentro de los egresos nosotros lo que hacíamos poníamos dentro de los egresos poníamos varias categorías como vivienda, transporte, gastos médicos, gastos legales, entretenimiento, los gastos que se hacen con los hijos. Hoy vamos a ver ejemplos, porcentajes y ejemplos numéricos de cómo distribuir de una manera equilibrada el presupuesto. Para ello, antes quiero compartirles un versículo bíblico que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 24 y versículo 10. En la versión Dios habla hoy dice así: la ciudad del desorden está en ruinas, no se puede entrar en ninguna casa. Y la Biblia de las Américas, en el mismo versículo, dice: derribada está la ciudad del caos, toda casa está cerrada para que no entre nadie. Si bien esto es parte de una profecía que habla sobre un juicio y habla sobre el desastre, me llamó mucho la atención esta metáfora, esta idea de una ciudad desordenada y que está en ruinas. Una ciudad, porque está desordenada, termina en ruinas. Y de esa forma no se puede entrar. Haciendo una pequeña analogía, una casa desordenada seguramente termina en ruinas. Una casa que no tiene orden posiblemente terminen en ruinas. Por eso es importante que en cada aspecto de nuestra vida nosotros vayamos ordenándonos para que en ese momento que llega por ahí el terremoto, el temblor, la circunstancia difícil, no terminemos en ruinas. Por otro lado, la imagen también me hace acordar a esas ciudades que sufren algún problema climático, un derrumbe, un huracán, un terremoto. Eh, donde las casas quedan devastadas, las calles quedan tapadas de escombros y cosas así. Es muy difícil ingresar, no se puede entrar a las casas, no se puede entrar por auxilio. Pero ustedes van a ver que cuando se piensa en planes, ustedes seguramente han visto, cuando se piensa en planes de evacuación, donde se piensa en planes de contingencia ante estos fenómenos y que producen desastres, hay vías de escape, hay un orden establecido, cada funcionario por ahí de la municipalidad o de la ciudad tiene un rol establecido, porque de esa manera, en orden, se puede salir mucho más fácil de la crisis, del momento difícil. Pero si la ciudad está desordenada, no pueden ingresar el auxilio. Y muchas veces nos pasa que cuando nuestra economía está desordenada, cualquier cosa que venga, cualquier situación de crisis, hace que nosotros entremos en ruina, entremos en caos, entremos en desastre. Precisamente de esto se trata estos videos, de que nosotros podamos poner en orden nuestra economía, podamos poner en orden nuestra vida, y de esa manera no haya nada, ¿sí? O si viene esta crisis, nosotros estemos con algunos recursos para salir adelante. Avancemos. Yo busqué en el consumo de los argentinos. En la página del INDEC sale precisamente cómo consumimos los argentinos. ¿Por qué es importante esto? Porque es interesante ver cómo el argentino distribuye sus ingresos. La página en inglés, acá hay un gráfico que vamos a compartir, habla de que en promedio los argentinos gastamos aproximadamente un 23% en alimentos y bebidas no alcohólicas. Otro de los grandes ítems en los que gastamos es en transporte. Gastamos casi un 15% en transporte. También tenemos casi un 15% en vivienda, lo que implica servicios y otras cuestiones. No, también tenemos algún gasto que a mí me parece que es importante, que es un 5,2% en promedio para comunicaciones, celulares, internet, etcétera. Y hay un montón de otros gastos. Decíamos en un video anterior que no necesariamente
no necesariamente nosotros tenemos que amoldarnos a este mundo. O sea, no porque todo el mundo compra determinado producto, nosotros también lo que tenemos que comprar, porque eso es un hábito que a veces nos ayuda, nos lleva a endeudarnos. Lo que vamos a hacer es proponer algo diferente. Para ello, yo quería contarles un método que es muy sencillo para poder organizar nuestro presupuesto. El método le llamamos 10, 50, 30, 10. Y esto tiene que ver con los porcentajes. 10%, el primer 10 es 10% de nuestro diezmo. Nuestro presupuesto tiene que empezar con honra. Lo primero que tenemos que hacer es separar como mínimo un 10% para la honra, un 10% de reconocimiento de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta. Porque nada me falta, yo puedo honrarlo, ¿sí? No porque nada me va a faltar, yo no voy a comprar con el diezmo el favor de Dios. Yo reconozco el favor de Dios por el diezmo, con el diezmo. De ese cambio también es importante tenerlo en cuenta. Como segundo número es el 50. El 50%, más o menos la mitad del sueldo, tendría que ir con los gastos obligatorios y necesarios. Estos son los gastos regulares o fijos. Por ejemplo, alimentación, vivienda, salud, educación, ¿sí? Y los gastos por ahí, los gastos de alquiler si los tenemos. Es importante que tengamos en cuenta esto porque deberíamos acomodar nuestro presupuesto a que la mitad de nuestro sueldo, la mitad de nuestros ingresos tengan este destino y que no gastemos más de esto. Como tercer punto están los gastos variables. ¿A qué hablamos de gastos variables? Bueno, lo que tiene que ver con ropa, paseos, entretenimientos, restaurante. Acá también va la tarjeta de crédito. Los gastos que hacemos con la tarjeta de crédito deberían estar dentro del 30%. Ahora recordemos, 10% de diezmos, 50% de gastos básicos, 30% de gastos variables y 10% de ahorro. Este sería el último de los números importantes. Es importante que tengamos ahorros. Sí, hemos visto en otros videos que uno de los posibles desajustes es porque no tenemos ahorros, porque cuando viene una situación difícil, una situación de crisis, nos encuentra flojos en este aspecto y por lo tanto a veces tenemos que endeudarnos. ¿Cuánto deberíamos ahorrar? Bueno, lo que deberíamos ahorrar, según algunos expertos, sería durante un año deberíamos poder ahorrar un salario o un ingreso mensual. Esto es decir, si nosotros ganamos 10.000 pesos por mes, por ejemplo, nosotros deberíamos tener de ahorros a lo largo del año 10.000 pesos. Esto no es sencillo para muchos, pero es posible y por eso se los estamos compartiendo. Vamos a ir un poquito más profundo. Dentro de estos grandes ítems, dentro de 10, 50, 30 y 10, yo hice un pequeño desgloso de algunas cuestiones que son importantes. Diezmos y ofrendas deberían tener entre el 10 y el 15% de nuestro sueldo. Vamos con un ejemplo. Si gano 10.000, entre 1.000 y 1.500 pesos debería ser lo que yo destino a los diezmos. Y esto es lo primero que tengo que separar. Después puse ahorros yo en este ejemplo. O sea, ¿cuánto ahorrar? Un 10%. O sea, si gano 10.000 pesos, 1.000 pesos lo tendré que ahorrar. Muchos autores que hablan de economía dicen que lo primero que hay que hacer es, porque no reconocen a Dios, pero es importante tenerlo en cuenta. Lo primero para nosotros es separar el diezmo. Y lo segundo sería los ahorros. No tocar los ahorros, guardarlos y tenerlos ahí. Y contar con el otro 80% de nuestro sueldo. Entre un 20 y un 25% de nuestro sueldo iría en alimentos. O sea, si yo gano 10.000 pesos, 2.000, 2.500 pesos irían en sueldo. ¿Qué pasa? Bueno, a veces nuestro sueldo es más bajo y los alimentos son prácticamente un gasto fijo. Entonces por ahí no es un 20, es un 25 o posiblemente un 30%. Pero es importante que nosotros tengamos estas cuestiones que son básicas, que son elementales, bien vistas.
avanzamos. También podremos pensar en el hogar, lo que son servicios, alquileres, si estamos pagando una cuota de la casa o una hipoteca. Bien, esto va a depender. Si pagamos alquiler, obviamente el porcentaje de sueldo va a ser mayor, pero en el hogar más o menos puede ir entre un 15 y un 35%, lo que nos deja un 10 o un 15% en transporte. Esto también vamos a tener que tener en cuenta que hay gastos personales, hay gastos que tenemos que tener con respecto a nuestra salud, que tenemos que tener con respecto a a la ropa, a la indumentaria, ¿por qué no gastos en entretenimiento? Y acá hay una cuestión importante, entre un 5 y un 10% para endeudarnos. No deberíamos generar deudas en nuestra vida, en nuestra economía familiar, que superen el 5 o el 10%, porque si no, después se vuelven muy difíciles de pagar. Fíjense que yo les contaba 10% de diezmo, 10% de ahorro, 25% de alimentos, un 20, un 25% de hogar, ya me queda muy poco margen para las otras cosas. Y si yo me endeudo y tengo que cubrir esas deudas, me queda margen para otras cosas que también son importantes, como la salud, el entretenimiento. Entonces es importante tener una economía y un presupuesto equilibrado. Por último, quería compartirles unos versículos que están en el capítulo 1, del 1 al 3, en el libro de Proverbios. Y estos dicen así: dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Esto está en la versión lenguaje actual, versión popular, perdón. ¿Por qué quería compartirles esto? Al final de otro capítulo, de otro video, decíamos que era importante ser sabios, ser entendidos, ¿sí? ¿Y saben qué nos hace ser sabios y entendidos? ¿Sí? Ser personas que adquieren instrucción, que se dejan instruir, que no terminan de aprender, que reciben palabras que los instruye, que los nutre, que los hace movilizar, que los hace cambiar, que los hace hacer mejor y les llevan adelante, ¿sí? Adquirir prudencia, justicia, rectitud. Y por último, me gustó este versículo para compartir porque habla de equilibrio. Una vida equilibrada muestra la gloria de Dios. Una vida equilibrada muestra la bendición de Dios. Una economía equilibrada muestra la bendición de Dios. Es nuestra oración de que vos, hermano, puedas ser sabio, que puedas tener prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, porque esto va a redundar en bendiciones y vas a poder mostrar la gloria de Dios, que es nuestro propósito en la tierra. Te bendigo. Hasta la próxima.